Lisboa, 1902, anochecer. La discreta mansión de príncipe real mantenía las ventanas cerradas y las cortinas pesadas como si formaran parte de la arquitectura moral de la casa. La iluminación provenía de lámparas bajas, ajustadas para evitar sombras intensas o brillo excesivo. Todo estaba calculado para no revelar más de lo necesario. Los invitados hablaban en tono controlado, en voz baja, con risas breves y cumplidos cautelosos. Ninguna palabra traspasaba los límites de lo aceptable. Afuera, el aire traía rumores de huelgas, de descontento popular, de un país que empezaba a resquebrajarse desde dentro. Dentro de la mansión, sin embargo, la noche estaba dedicada a la estabilidad, a la repetición de gestos seguros, a la puesta en escena de una normalidad marital que nadie se atrevía a cuestionar. Miguel de Noronha e Faria circulaba entre los invitados con paso preciso, el cuerpo erguido, el rostro neutral. A sus 49 años era reconocido como uno de los juristas más prudentes del Estado. Su traje oscuro era impecable, el cuello almidonado, sus manos siempre ocupadas con una copa o un saludo sin soltarlas jamás. Cuando alguien le preguntaba sobre la situación del país, respondía con frases equilibradas y sin emociones, como si estuviera escribiendo un informe. El gesto que dio inicio a la trama no fue grandilocuente, pero sí definitivo. Al oír a una dama comentar con calculada naturalidad que su matrimonio tardío era una señal de madurez y orden, Miguel simplemente asintió, sellando en silencio la mentira que lo sustentaba. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué lugar del mundo la estás viendo. Mismo. Mientras los invitados ocupaban la sala principal, Ana Ribeiro permanecía en los pasillos interiores de la casa, invisible como siempre había aprendido a ser. A sus 42 años, conocía cada crujido de las tablas del suelo, cada reloj, cada pliegue de las cortinas. Sus manos, marcadas por años de trabajo continuo, sostenían una bandeja con vasos que ya no necesitaba ajustar, solo sostener. Vestía un atuendo sencillo, limpio y sin adornos, apropiado para el papel que había desempeñado durante más de 2 décadas en aquella casa. Su mirada, sin embargo, no era de servidumbre. Había serenidad y algo más profundo, una conciencia silenciosa de todo lo vivido allí. Ana observaba a Miguel desde la distancia, no como un empleado observa a su jefe, sino como quien conoce sus silencios, sus miedos y sus pausas. Cada movimiento suyo esa noche era diferente, más rígido, más atento, como si estuviera bajo constante juicio. No había escuchado ninguna confesión, ninguna palabra directa. Había descubierto la boda a través de la actividad de la casa, el repentino cambio de ropa, las invitaciones escritas en papel grueso, la presencia de familiares que rara vez aparecían. El impacto no se había manifestado en lágrimas ni gestos descontrolados. Se había manifestado en su cuerpo, un peso en el pecho, la fría certeza de que algo se había decidido sin ella. Cuando un sirviente más joven comentó, en voz baja, que el médico finalmente había ordenado su vida, Ana comprendió que esa noche no era una celebración de amor, sino de cierre. El silencio convenido de la mansión ya no la incluía. Miguel evitaba cruzar los pasillos internos. Sabía que si lo hacía, se encontraría con Ana, no por casualidad, sino como consecuencia. Durante años, ella había sido quien organizaba la casa, las facturas, los horarios, las ausencias. Ella había sido quien lo escuchaba las noches que regresaba tarde, cargando con decisiones difíciles y una culpa que no podía compartir en público. El trauma que moldeó a Miguel provenía de su juventud, cuando presenció la caída social de una brillante colega, destruida, tras revelarse una relación considerada inapropiada. Allí aprendió que en Portugal ciertas verdades no se confrontaban, se enterraban discretamente.
El matrimonio, para él, siempre había sido una herramienta de estabilidad, no un espacio de rendición. Al aceptar esa unión conveniente, repitió el gesto que había aprendido a respetar: proteger el nombre, preservar la función, mantener intacta la apariencia. Al recibir elogios, Miguel sentía una extraña disociación. Su cuerpo estaba presente, pero su conciencia se retiraba. Cada elogio a su vida equilibrada sonaba como un documento firmado sin leerlo previamente. Sabía que Ana estaba en casa, sabía que lo entendía todo sin que nadie se lo dijera, y aún así decidió no mirar. El gesto más cruel de esa noche fue su omisión deliberada: caminar por el pasillo que conducía a la cocina y cambiar de ruta, como si evitar el encuentro pudiera borrar 20 años de historia silenciosa. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaban a despedirse, la mansión permanecía en un silencio aún más denso que antes. No era el silencio de la ausencia de personas, sino el silencio de lo que se había decidido definitivamente. Ana recogió los últimos objetos, apagó las luces secundarias y cerró puertas que conocía íntimamente. En una pequeña habitación trasera, se sentó unos minutos, algo que rara vez hacía. Allí, lejos de miradas indiscretas y reglas, se permitió sentir el verdadero peso de la decisión que no había tomado. No había ira explícita ni deseo de confrontación inmediata. Una pregunta se gestaba con incómoda claridad: ¿ese matrimonio había sido una elección o miedo? Ana sabía que necesitaba una respuesta, no para cambiar el pasado, sino para evitar que el silencio se convirtiera en un borrado total. Al otro lado de la casa, Miguel se quitó el abrigo con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera perturbar la estructura que acababa de consolidar. Ambos estaban bajo el mismo techo, separados no por paredes, sino por una decisión irreversible. La historia comenzaba allí, en ese espacio contenido, donde nadie gritaba, nadie caía, nadie armaba un escándalo. Solo dos vidas comprendieron, en absoluto silencio, que algo esencial había sido sacrificado para que todo permaneciera aparentemente intacto. A la mañana siguiente de cenar, Lisboa amaneció con un ligero frescor, típico de principios de invierno, y una niebla baja que cubría las calles de Príncipe Real como un discreto velo. Miguel salió temprano para su oficina antes de que la casa recuperara su ritmo habitual. Durante el viaje en carruaje, mantuvo la mirada fija, observando fachadas familiares sin verlas realmente. Pensó en el pasado como quien consulta un viejo archivo, no para revivirlo, sino para asegurarse de que permaneciera cerrado. Recordó su juventud en Coimbra, las acaloradas discusiones legales, la creencia inicial de que el mérito y la rectitud bastarían para construir una vida recta. Esta creencia se había ido erosionando poco a poco con el contacto con la realidad institucional, donde la reputación valía más que la verdad, y los silencios se recompensaban con estabilidad. Miguel había aprendido desde muy joven que el matrimonio, sobre todo para los hombres en ascenso, era menos una unión afectiva y más un contrato social. Cuando Ana entró en su vida, primero como institutriz y luego como administradora de la casa, ya estaba moldeado por esta lógica. Aún así, algo en ella escapaba a las reglas. Su presencia era serena, constante, sin exigencias. Ella no pidió promesas ni reconocimiento público. Ofreció atención, escucha, continuidad. Para Miguel, esto era a la vez consuelo y peligro. Consuelo, porque llenaba el vacío emocional que se negaba a sentir. Peligro, porque amenazaba la narrativa de autocontrol que sostenía su imagen. Con los años se había convencido de que el silencio era una forma de protección mutua. Se decía a sí mismo que no le hacía daño a Ana, que le daba seguridad, trabajo y respeto dentro de los límites posibles.
Esta racionalización se había convertido en un hábito, casi un método legal aplicado a su propia vida. Ahora, sin embargo, con la boda planeada y la casa en Millionseed transformación, esta lógica comenzaba a mostrar grietas incómodas, aunque Miguel se negaba a nombrarlas. Ana, por su parte, pasó la mañana organizando lo que quedaba de su rutina. El café se servía a la hora de siempre, las cuentas se revisaban meticulosamente, los sirvientes recibían instrucciones con la misma serena firmeza que siempre había demostrado. Exteriormente, nada había cambiado. Interiormente, iniciaba un silencioso proceso de reorganización personal. Ana nunca había sido ingenua respecto a su posición. Sabía que sin dote, sin una familia influyente, su espacio social era limitado. Aún así, durante años había creído que la constancia y el cariño construirían, al menos, una verdad compartida entre dos adultos conscientes. Su relación con Miguel nunca había sido declarada, pero sí vivida. Había gestos, horarios y complicidades que no pertenecían a una relación estrictamente funcional. Ana recordaba las noches en que él regresaba exhausto, se sentaba a la mesa de la cocina, se quitaba la chaqueta y se permitía unos minutos de humanidad pura. Ella escuchaba, servía té, hacía preguntas sencillas, nunca juzgaba, nunca presionaba. Esta postura no era sumisión, sino una elección. Ana creía que la dignidad también podía existir en silencio, siempre que fuera un silencio elegido por ambas partes. Sin embargo, el descubrimiento del matrimonio había alterado esta ecuación. No era la ausencia de amor lo que dolía, sino la ausencia de una elección compartida. Ahora, comprendía que el silencio se había instrumentalizado unilateralmente. Mientras revisaba documentos antiguos, encontró recibos, notas, fechas que marcaban 2 décadas de cuidados invisibles. No eran una prueba para el mundo, sino para ella misma. Ana comenzaba a comprender que reconstruirse requeriría abandonar no solo la casa, sino también la lógica que la había retenido allí durante tanto tiempo. En los días siguientes, la casa entró en un estado de preparación contenida. La futura esposa de Millionseed, Miguel, visitó la mansión acompañada de familiares, evaluando los espacios y sugiriendo modificaciones discretas. Era una mujer educada y correcta, moldeada para el rol que asumiría. No había crueldad explícita en sus gestos, solo la naturalidad de quien siempre había pertenecido a ese mundo. Miguel observaba estas interacciones con atención técnica, como si supervisara un proceso administrativo. Cada ajuste era aprobado o rechazado según criterios de idoneidad social. Sin embargo, internamente, sentía una creciente incomodidad. Se dio cuenta de que, al organizar el futuro, estaba borrando definitivamente el pasado. Evitaba las reuniones prolongadas con Ana, limitándose a las comunicaciones estrictamente necesarias. Esta distancia, lejos de aliviar la tensión, la intensificaba. Echaba de menos su presencia silenciosa, la forma en que anticipaba las necesidades sin invadir los espacios. La ausencia emocional comenzó a manifestarse como un vacío físico, un cansancio que no podía explicarse solo por el trabajo. Miguel se encontraba justificando mentalmente cada decisión. El matrimonio garantizaría estabilidad, protegería a la familia y pondría fin a los rumores. Repetía estos argumentos como si fueran cláusulas contractuales. Sin embargo, por la noche, mientras yacía solo, recordaba a su amigo de la infancia, destruido no por el error en sí, sino por la exposición pública. Se decía a sí mismo que estaba evitando ese destino. Lo que evitaba admitir era que, al hacerlo, estaba transfiriendo el costo humano de la decisión a alguien que nunca tuvo los medios para defenderse socialmente. Ana observaba todo con silenciosa atención. No le sorprendió ver a otra mujer ocupar espacios que nunca le habían pertenecido oficialmente.
Lo que la impactó fue la claridad con la que ahora comprendía el papel que había desempeñado. Un ancla emocional desechable. Esta constatación no vino acompañada de odio, sino de una tristeza lúcida. Empezó a planificar su salida metódicamente. Calculó ahorros, evaluó las posibilidades laborales y consideró barrios donde pudiera vivir sin depender de favores. Lisboa, en 1902, no ofrecía muchas opciones para las mujeres solteras de su edad, pero Ana no se dejó victimizar. Recordó a su madre, quien le había enseñado que la dignidad no provenía del reconocimiento externo, sino de la forma en que se lidiaba con el propio sufrimiento. En breves conversaciones con criadas más jóvenes, Ana empezó a adoptar un tono diferente, menos protector, más orientador. Hablaba de la importancia de no esperar a que el tiempo lo resolviera todo, de no confundir silencio con seguridad. Estas palabras no eran discursos, sino comentarios mordaces, insertados en la vida cotidiana. En su interior, Ana sentía que su permanencia en la casa se había vuelto insostenible, no por una orden explícita, sino por la transformación simbólica del espacio. La casa ya no era un lugar de cuidados compartidos, sino de representación social. Cada mueble reorganizado reforzaba esta realidad. Aún así, decidió que no se iría sin conversar, no para negociar, sino para cerrar un ciclo conscientemente. Necesitaba escuchar de Miguel si esa decisión había sido impulsada por el miedo o el deseo. Esa respuesta definiría no el pasado, sino cómo llevaría adelante su propia historia de ahí en adelante. Miguel, por su parte, empezaba a sentir el peso del creciente escrutinio social. Viejos rumores, susurrados en círculos restringidos, volvían a atormentarlo como espectros. La reciente muerte de un pariente lejano, que conocía detalles incómodos de su juventud, había reavivado temores que creía enterrados. La familia, atenta a cualquier señal de inestabilidad, reforzaba la importancia del matrimonio como gesto definitivo de orden. En reuniones formales elogiaban su prudencia, su capacidad para resolver situaciones complejas. Miguel asimilaba estos elogios con una extraña sensación de derrota interior. Sabía que lo celebraban no por su valentía, sino por su conformidad. Este reconocimiento público contrastaba violentamente con el silencio que mantenía en casa. Cada vez que se cruzaba con Ana, sentía una tensión contenida, como si ambos compartieran un idioma que el mundo se negaba a reconocer. Miguel evitaba iniciar la conversación que sabía inevitable. Temía que, al oír su pregunta, no pudiera sustentar sus propias justificaciones. En su despacho, se dedicó a elaborar extensos dictámenes legales, profundizando en tecnicismos legales como forma de escapar de la introspección. Para él, el derecho siempre había sido un refugio donde las emociones eran reemplazadas por argumentos. Ahora comprendía que esta estrategia tenía sus límites. La decisión que había tomado no podía revertirse con ninguna interpretación favorable. El matrimonio progresó, la casa se transformó y la ausencia de confrontación comenzó a revelarse como una forma de cobardía que no se atrevía a nombrar. Ana eligió cuidadosamente el momento de la conversación. No era un día de visita ni estaba entre preparativos visibles. Era una tarde cualquiera, con la casa relativamente tranquila. Encontró a Miguel en su despacho revisando documentos. Llamó a la puerta con su formalidad habitual. Al entrar, mantuvo una postura erguida, con las manos entrelazadas. No había acusación en su mirada, solo una firme calma. Miguel percibió de inmediato la gravedad del encuentro. La invitó a sentarse, un gesto que rara vez hacía. Ana se negó, con un leve movimiento de cabeza. Dijo que no tardaría mucho. La pregunta fue directa, sin rodeos. Quería saber si el matrimonio había sido una elección o un miedo. Miguel respiró hondo.
La respuesta que ofreció fue elaborada, técnica. Habló de protección, circunstancias, inevitabilidad. Usó las palabras que usaría en una opinión sensible. Mientras hablaba, notó que Ana escuchaba con absoluta atención, sin interrumpir, sin reaccionar. Al terminar, se hizo el silencio entre ellos. Ana le agradeció la posible sinceridad. Dijo que entendía todo lo que necesitaba. No hubo lágrimas. La única constatación fue que su decisión había transformado su silencio compartido en un instrumento de borrado. Al salir de la oficina, Ana sintió una extraña ligereza, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por fin, ya no tenía que soportarlo sola. Tras la conversación, Miguel permaneció sentado durante largos minutos, incapaz de reanudar la lectura. Las palabras que había elegido, tan efectivas en otros contextos, sonaban huecas en ese espacio. Se dio cuenta de que, al responder técnicamente, había evitado asumir responsabilidad emocional. Esta constatación lo perturbó más que cualquier acusación directa. Comprendió que se había pasado la vida defendiendo la legalidad, pero rara vez había cuestionado la legitimidad moral de sus decisiones personales. La silenciosa salida de Ana de la oficina resonó como un veredicto no escrito. En los días siguientes intentó actuar como si nada hubiera cambiado. El matrimonio seguía su curso, los compromisos se acumulaban, la familia mostraba satisfacción. Aún así, Miguel sentía una creciente desconexión. La casa, antes organizada con una precisión casi invisible, comenzaba a mostrar pequeños desequilibrios. No por la incompetencia de los sirvientes, sino por la ausencia de una inteligencia emocional que solo ahora reconocía. Cada detalle fuera de lugar se convertía en un recordatorio incómodo. Miguel comenzaba a comprender que el matrimonio no había resuelto el problema central. Simplemente había trasladado el conflicto a un plano interno más difícil de gestionar. Mantuvo su prestigio, pero perdía algo que no podía identificar con exactitud. Esta pérdida no fue pública ni generó escándalo, pero se manifestó en noches de insomnio, irritación constante y un vacío que ningún elogio institucional podía llenar. Ana comenzó discretamente los preparativos finales para su partida. No anunció oficialmente su decisión. Simplemente empezó a clasificar sus pertenencias. Libros viejos, pequeños objetos con valor simbólico. Cada artículo fue revisado cuidadosamente, como si cerrara un capítulo específico de su vida. Encontró un cuaderno donde había anotado gastos de la casa, fechas importantes y pequeños recordatorios a lo largo de los años. Al hojearlo, se dio cuenta de que esas páginas eran más que simples registros domésticos. Eran la materialización de una presencia constante, de un cuidado que nunca había sido reconocido formalmente. Decidió dejar el cuaderno atrás, no como una acusación, sino como un testamento silencioso. Ana también buscó información sobre un posible puesto en un colegio de niñas, donde su experiencia administrativa podría ser útil. Las respuestas fueron cautelosas, pero no negativas. Había espacio para mujeres competentes, siempre que estuvieran dispuestas a empezar modestamente. Esta perspectiva no la asustó. Al contrario, le ofreció una sensación de autonomía que nunca había experimentado plenamente. En conversaciones consigo misma, Ana reafirmó que irse no significaba borrar el amor que había vivido, sino darle un nuevo significado. No permitiría que la decisión de Miguel definiera el valor de su historia. Esta decisión interna fue el primer paso concreto en su reconstrucción. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión social alcanzó su punto álgido. Se confirmaron las invitaciones, circularon los comentarios, se consolidaron las expectativas. Miguel recibía constantes felicitaciones por su vida equilibrada, una expresión que empezó a causarle malestar físico.
cada cumplido reforzaba la distancia entre su imagen pública y su realidad emocional. Se encontraba atrapado en una narrativa que él mismo había ayudado a construir, pero que ahora lo aprisionaba. En los raros momentos de introspección, se preguntaba si habría otra manera de resolver la situación. La respuesta llegó rápida y rotunda. No, sin consecuencias devastadoras. Sin embargo, esta convicción ya no le aliviaba. Solo confirmaba que había elegido el camino más seguro socialmente, pero no necesariamente el más humano. Miguel se dio cuenta de que la estructura que lo protegía también lo aislaba. No podía compartir sus dudas con su familia ni con sus compañeros. El silencio que había aprendido a respetar se había convertido en una sofisticada prisión. Empezaba a comprender que la estabilidad que había alcanzado tenía un coste emocional permanente y que éste no se diluiría con el tiempo, como había imaginado. Ana, en cambio, experimentó una tensión distinta. No hubo celebración, ni reconocimiento, ni aplausos. Hubo despedidas silenciosas, miradas que decían más que las palabras. Algunas de las criadas más jóvenes intuyeron que algo había cambiado, pero no se atrevieron a preguntar. Ana mantuvo su porte digno hasta el final. La última noche antes de partir, caminó por la casa vacía, rozando ligeramente muebles, paredes, objetos que guardaban recuerdos. No sentía apego material, pero reconoció la importancia de ese espacio en su desarrollo como mujer adulta. La casa había sido escenario de amor, trabajo, espera y renuncia. Al salir de la trastienda, apagó la luz con un gesto firme. No hubo dramatismo, solo la clara conciencia de que este ciclo terminaba. Ana durmió poco esa noche, no por ansiedad, sino por vigilancia interna. Sabía que, al amanecer, dejaría atrás no solo un trabajo, sino una identidad construida sobre el silencio de otros. Esta pérdida era real, pero también liberadora. Miguel se despertó temprano el día de su boda. La casa estaba extrañamente silenciosa. Se vistió con excesivo cuidado, como si cada botón abrochado reforzara la armadura que debía llevar. Al recorrer los pasillos, percibió la ausencia de Ana casi físicamente. No la encontró en la cocina, ni en la oficina, ni en ninguno de los espacios donde su presencia solía ser constante. Solo más tarde, al fijarse en el cuaderno sobre la mesa, comprendió que se había ido. Hojeó las páginas con creciente atención. Fechas, valores, observaciones sencillas, nada explícito, nada acusatorio. Sin embargo, cada línea era un recordatorio concreto de décadas de cuidado invisible. Miguel sintió una opresión en el pecho que no podía racionalizar. En ese momento comprendió que el matrimonio no había borrado el pasado, solo lo había silenciado irremediablemente. La culpa que surgió no fue escandalosa, sino persistente. Sabía que llevaría esa conciencia como un peso constante, invisible a los ojos del mundo, pero presente en cada gesto futuro. Mientras Miguel se preparaba para recibir las felicitaciones y sellar públicamente su unión, Ana salió de Lisboa al amanecer en un modesto tren, cargando solo unas pocas maletas y una determinación renovada. Observó cómo la ciudad se alejaba por la ventana con una mezcla de melancolía y alivio. No había certezas absolutas, pero sí una decisión clara: no permitir que su verdad quedara sepultada bajo las alianzas de otros. El paso del tiempo transformaría ese amor en una ausencia oficial, pero no en la inexistencia. Ana sabía que reconstruirse requeriría paciencia y coraje, pero también sabía que por primera vez en muchos años su vida no se organizaría en torno al silencio de otro. Esta comprensión fue el comienzo de su liberación, aunque el precio pagado hubiera sido alto. El día de la boda amaneció despejado, con un cielo demasiado brillante para un evento marcado por la moderación emocional.
La ceremonia se celebró en una iglesia discreta, elegida más por tradición que por devoción. Miguel llegó temprano, saludando a las autoridades, colegas del ámbito jurídico y familiares, con la misma compostura que lo había hecho famoso a lo largo de los años. Cada gesto estaba ensayado, cada palabra cuidadosamente neutral. Vestía como quien asiste a un compromiso institucional, no a un rito personal de entrega. Mientras tanto, en la casa que había dejado horas antes, el silencio era absoluto. La ausencia de Ana había transformado los espacios en algo extraño, casi hostil. Miguel la recordaba arreglando flores, organizando agendas, anticipando necesidades en ocasiones similares, aunque nunca públicas. Ahora, todo era demasiado impecable, demasiado vacío. Durante la ceremonia, al escuchar palabras sobre unión, estabilidad y un futuro compartido, Miguel sintió un profundo desplazamiento interior. No hubo ninguna emoción explícita, solo la incómoda conciencia de que este rito sellaba no solo un matrimonio, sino el final definitivo de una historia que nunca había existido oficialmente. Cuando respondió sí, la palabra sonó correcta para los demás, pero internamente adquirió un peso diferente. No fue una afirmación, fue un cierre. Justo en el momento en que Miguel firmaba los documentos matrimoniales, Ana caminaba por el andén de una estación secundaria en otra parte de la ciudad. El tren aún no había llegado, y el frío de la mañana hacía el aire más denso. Llevaba una maleta sencilla y mantenía la mirada fija, observando a la gente común en sus quehaceres cotidianos. Allí, nadie conocía su historia. Nadie esperaba silencio ni moderación de su parte. Antes de irse, Ana sacó un sobre de una bolsa más pequeña y se lo dejó a un empleado de la estación, pidiéndole que lo entregara en casa de Miguel. Dentro no había ninguna carta, solo el cuaderno que registraba décadas de cariño, con fechas, valores, pequeñas observaciones domésticas. Era el único registro material posible de una vida compartida sin reconocimiento. Al entregar ese objeto, Ana no buscaba confrontación ni reparación pública. Solo buscaba asegurarse de que su existencia no fuera borrada por completo. Cuando por fin llegó el tren, subió sin dudarlo. El silbato sonó como un corte definitivo. Ana se sentó cerca de la ventana, respiró hondo y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, pensar en sí misma sin mediación. La recepción posterior a la boda tuvo lugar en un elegante salón, con breves discursos y cumplidos calculados. Miguel recibió felicitaciones, escuchó comentarios sobre su vida finalmente organizada y sonrió automáticamente. En medio de las conversaciones, un sirviente se acercó discretamente y le informó sobre el sobre que le habían dejado antes. Miguel reconoció de inmediato el cuaderno al hojearlo. El impacto no fue explosivo, sino profundo. Cada página confirmaba lo que siempre había sabido, pero evitado admitir. Esa mujer había sostenido emocionalmente su vida mientras él se forjaba una reputación pública. El matrimonio, en ese momento, se reveló no como una solución, sino como el sello del costo humano de sus decisiones. Miguel cerró el cuaderno con excesivo cuidado, como si así pudiera contener el peso que se le estaba asentando. Por primera vez, comprendió claramente que no era Ana quien se había beneficiado del silencio, sino él mismo. Esta conciencia no alteraría el curso de los acontecimientos, no generaría escándalo, no cambiaría las alianzas, pero transformó irrevocablemente la percepción que tenía de sí mismo. El precio pagado por las apariencias, por fin, se estaba haciendo consciente. ¿Te estás gustando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A partir de ese momento, Miguel comenzó a experimentar la vida matrimonial como una secuencia de gestos correctos, aunque vacíos. Su esposa
cumplió con elegancia y eficiencia el rol que se esperaba de ella. No hubo conflictos explícitos ni grandes desacuerdos. Existía, sin embargo, una distancia emocional que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Miguel comprendió que el matrimonio no lo había liberado del pasado, solo lo había aislado aún más. La conciencia de la pérdida se había vuelto permanente. Cada decisión profesional, cada elogio público, cada mención a su honor iba acompañada del silencioso recordatorio de lo que había sacrificado. Ahora comprendía que la mentira íntima que había sostenido su ascenso no se había disuelto con el tiempo, como él había imaginado. Se había transformado en una culpa manejable, pero constante. Miguel no se había convertido en un hombre injusto a los ojos de la sociedad. Se había convertido en un hombre emocionalmente empobrecido, consciente de haber preferido la conveniencia a la verdad. Ana, por su parte, comenzó su nueva vida con pasos pequeños pero firmes. Encontró trabajo en un colegio modesto, ayudando con la administración y el cuidado de los internos. No era un puesto destacado, pero ofrecía autonomía y respeto. Ana se adaptó al nuevo ritmo con disciplina y serenidad. Por las noches revisaba cuentas, organizaba archivos y enseñaba a las jóvenes a cuidarse sin depender de las promesas de los demás. El amor que había experimentado no había desaparecido, sino que había cobrado un nuevo significado. No como una pérdida absoluta, sino como una experiencia que le había dado claridad sobre lo que ya no aceptaba. Ana comprendió que su reconstrucción no borraría el dolor, pero evitaría que definiera su identidad. Esta transformación interna, silenciosa y constante, fue su verdadera victoria. Los meses posteriores a la boda consolidaron para Miguel una rutina de prestigio incuestionable y un progresivo empobrecimiento emocional. Su presencia seguía siendo solicitada en decisiones estatales delicadas, y sus opiniones se citaban como ejemplos de prudencia y equilibrio. En público, se había convertido en un modelo de estabilidad institucional, el hombre que supo organizar su propia vida en el momento oportuno. En casa, sin embargo, su relación se caracterizaba por una cordialidad protocolaria. Su esposa gestionaba con eficiencia los compromisos sociales, pero no existía verdadera intimidad entre ellos. Miguel se dio cuenta de que había cambiado un vínculo silencioso, pero auténtico, por una relación correcta, pero vacía. El cuaderno que le había dejado Ana seguía en un cajón de la oficina. No lo consultaba a menudo, pero sabía exactamente dónde estaba. Era la materialización del coste humano de sus decisiones, una prueba silenciosa de que el honor preservado públicamente se había construido sobre la eliminación de toda una vida de cuidados. Esta conciencia no generó escándalo ni arrepentimiento teatral. Solo produjo una amarga sobriedad, una lucidez tardía que lo acompañaría el resto de su vida. Ana, residente en un modesto barrio a las afueras del centro, reconstruía su vida con una autonomía que nunca había experimentado plenamente. Su trabajo en la escuela le brindó la estabilidad suficiente para vivir con dignidad. Más aún, le ofreció un espacio donde su experiencia fue reconocida. Los jóvenes estudiantes la vieron como un referente de firmeza y serenidad. En conversaciones discretas, Ana compartía lecciones prácticas, no discursos encendidos. Habló de la importancia de no confundir el amor con el silencio impuesto, de no aceptar alianzas que exigieran borrar la propia verdad. Su vida era sencilla, pero emocionalmente más plena. La ausencia de Miguel no se había convertido en resentimiento, sino en aprendizaje. Ana comprendió que amar no significaba desaparecer para que otro pudiera existir socialmente. Esta comprensión moldeó sus acciones cotidianas, su forma de guiar y su manera de mirar el futuro.
Al reconstruirse, demostró que la dignidad no dependía del reconocimiento público, sino de decisiones conscientes. Con el tiempo, la historia de Miguel y Ana nunca se contó en voz alta. No hubo denuncias, escándalos ni rupturas públicas. El impacto social de la situación se manifestó de forma más sutil. Reforzó la idea de que el matrimonio, en ese contexto histórico, funcionaba como un instrumento para organizar el silencio. La unión de Miguel había cumplido a la perfección su función pública, preservando nombres, alianzas y posiciones. Sin embargo, no había construido una familia en el sentido humano de la palabra. Solo había construido una estructura estable para ocultar una verdad incómoda. Esta constatación, aunque nunca verbalizada oficialmente, se hizo evidente en la forma en que Miguel se relacionaba con el mundo. Cumplía roles, pero no se entregaba. Defendía la moral pública, pero en su interior albergaba la conciencia de que la legalidad no siempre coincide con la justicia humana. El matrimonio allí no había sido un espacio de amor, sino una herramienta de contención. La resolución de la historia no se derivó de grandes gestos, sino de las consecuencias duraderas. Ana continuó su vida con una autonomía tardía, transmitiendo a otras mujeres la importancia de no aceptar la supresión como precio del afecto. Miguel conservó su prestigio, a su esposa y su posición social, pero vivió con la certeza interior de haber preferido la apariencia a la verdad. La moraleja de la historia se impuso sin necesidad de discurso. Cuando un matrimonio se usa para ocultar la verdad, no crea honor ni familia, solo orquesta el silencio. Ninguna alianza justifica borrar la vida y la dignidad de alguien que amó por completo. Esta comprensión silenciosa cerró el ciclo, dejando claro que la verdadera pérdida no fue pública, sino profundamente humana. ¿Algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana,